Nuevamente con ustedes, mis queridos televidentes, siempre buscando algo más allá de lo que brinda cualquier, ahora sí que cualquier asesoría. Nosotros queremos no darles asesorías, queremos darles tips, queremos darles y compartir conocimientos, historias de éxito, historias que nos inspiran, porque ustedes saben, la razón de ser de nuestro programa, entre otras cosas, es inspirarnos, motivarnos, darnos, ahora sí, luz para poder seguir adelante, pero también cuidar mucho que sea bajo un concepto de, como dicen, traje hecho a la medida. Seguramente lo que hoy estás utilizando para tu negocio, a lo mejor al otro emprendedor, pues no exactamente es aplicable, y cada uno de nosotros, al estar atentos, al estar al día con nuestro emprendimiento, con nuestro proyecto, pues vamos a encontrar algunos detallitos que nos pueden aplicar, nos pueden ayudar, y este es su programa, El lado B del éxito. Con estas intenciones estamos en la línea educacional desde el punto de vista empresarial y motivacional. Y recordarán ustedes que en el programa anterior hablábamos de la parte 1 y hablábamos también de un gran grupo musical de todos los tiempos. Hablábamos de un emprendedor que él respondía al nombre de Gaspar Vargas. También platicábamos que allá en Tecalitlán, donde empezó el grupo, pues se empezó a generar de una manera muy informal, más que con concepto de estudios, que con un concepto de un proyecto, fue con mucha intención, mucho gusto, mucha alegría, mucha emoción, para poder empezar a generar este grupo del que hablábamos en el primer capítulo. Pues ahora en el segundo quedamos en que íbamos a seguir adelante con la narración, y en cada paso que se fue dando dentro del mariachi, pues nos hemos dado cuenta que siempre fue ir adelante, siempre fue innovación, siempre fue calidad lo que se pretende y se sigue pretendiendo dentro del mariachi. Y un punto interesante que observo, que se generó bajo un techo familiar, es decir, que empezó Vargas, el papá, y luego Silvestre estuvo también en el grupo, y algunos otros campesinos de la zona o trabajadores de la zona que se unieron a ese grupo que empezó con 4 o 5, no tengo el dato exacto porque complicado en la investigación. Y hablando de esto, yo quisiera agradecerle a todos aquellos, hay unos programas increíbles dentro de YouTube que hablan muy bien de todo el concepto de mariachi. Si bien hablo de conocimiento, de entendimiento y también de mucha investigación, yo quiero agradecerle a todos ellos porque han sido para traer aquí 30 minutos a nuestro programa, pues parte de la información que tuvimos que consultar para poderles dar a ustedes lo que estamos compartiendo en este momento. Todos ellos, muchas gracias. Todo lo que está aquí no es creación mía, es una recopilación de todos esos grandes comunicadores, periodistas, inclusive escritores que han hecho libros a favor del mariachi y de nuestro estilo de música muy peculiar, representativa de nuestro México. Bien, pues ya una vez que comento y confieso que no soy el creador de esto desde el punto de vista base, sino soy un recopilador de información, y muchas gracias. Bien, entonces continuamos adelante. Yo les decía que la parte del mariachi, ellos la conforman con generaciones. Recordarán ustedes que estábamos platicando en el cierre del programa anterior que estábamos en la tercera generación. La tercera generación se compone del año 1950 a 1975. Ese periodo tan interesante, igual que la segunda generación, pero dentro de este periodo hubo mucho reconocimiento, porque se recordarán que forma parte también de la época de oro que mencionamos del cine mexicano.
época de oro en donde nuestro cine, nuestra música, incluyendo mayoritariamente al Mariachi Vargas, estuvo ahí en esa representación de reconocimiento internacional hacia México, y dentro de este proceso siempre estuvieron siendo acompañantes musicales de grandes artistas de la época. Entonces, imagínense ustedes acompañar a Pedro Infante, acompañar a Jorge Negrete, acompañar a un gran cantante de huapangos, porque una de las especialidades de los mariachis o de los gustos en la música es el huapango. Uno de ellos, Miguel Aceves Mejía, que se le decía en aquel momento que era el falsete, el mejor falsete de México. Todo esto, aunado a la música de un gran compositor e intérprete también de su música, José Alfredo Jiménez, grandes cantantes, Lola Beltrán, María de Lourdes, que en su momento ella fue elegida como la representatividad de México por algunos de los presidentes de la época, y la llevaba a las giras para poder cantar nuestra música, pero ¿quién creen ustedes que la acompañaba? En muchos casos el Mariachi Vargas. Es decir, que si hablamos del Mariachi Vargas, hablamos de una parte de México, en el propio México y en el extranjero. Interesante. Entonces, bueno, pues vamos hablando de la tercera generación, que es la que empezamos a platicar la vez pasada, y allá en los años 50, Rubén Fuentes, subdirector general, decía yo, y musical también, hace la función de músico también en aquel instante. Hace la función de músico, estaba integrado al mariachi, pero posteriormente les decía que toma un camino siguiendo ahora sí que su éxito, pero además nunca soltando la relación con el Mariachi Vargas. Déjenme platicarles que muchos tenemos la curiosidad, vemos mucha gente ahí cantando, pero cada uno tiene su peculiaridad para componer esa música. ¿De qué se compone o se componía en su momento exitoso el mariachi? De una arpa, que era de madera, claro. Había otra arpa que le decían, si mal no recuerdo, arpa de golpe, porque cuando arranca el arpa en el mariachi, tocaban las cuerdas, y había otra persona que tocaba la parte de abajo, que era de madera, tocaba haciendo una especie de complemento de música y que se escuchara pues gran instrumentación. Ya el día de hoy ya el arpa es solamente de madera, muy bonitas por cierto, de muy buena calidad. Está el arpa dentro de los instrumentos del mariachi. Está otro instrumento que se llama vihuela. Este instrumento es como una guitarra, es oriunda de España. Aquí en México se adoptó dentro del concepto del mariachi, y hay que ser un especialista para tocar ese instrumento. Se dice que tiene 5 cuerdas, yo no soy un experto, pero también está la guitarra, que es un factor importantísimo dentro del mariachi. La guitarra hace las veces, en muchas ocasiones, de guía hacia los músicos para poder seguir participando en la melodía que estén tocando en ese momento. Pero también hay otro instrumento que si no lo identificamos con los mariachis es difícil, porque tiene un sonido que te atrae, te atrapa, y es el guitarrón. El guitarrón es uno de los instrumentos muy usuales en el mariachi, poco usado en otros países, y eso le da un toque de exclusividad para los integrantes de la música en mariachi. ¿Pero qué otro instrumento hay? Bueno, pues está también algo que se innovó en su momento. Decía yo que no había trompetas, y ahora ya tenemos trompetas dentro del mariachi, y eso le dio vida y alegría, energía, toda esa emoción que sentimos los mexicanos cuando empieza a tocar un mariachi, el son de la negra, ustedes lo han escuchado, y corre esa adrenalina de ser mexicano. Pues eso le dio el toque fuerte, las trompetas. 3 trompetas en algún momento son del mariachi, pueden ser más, por supuesto, pero también vienen los violines que le dan ese toque romántico a la melodía.
Estoy hablando de que el mariachi Vargas es un inspirado con los violines para esas melodías románticas, y en este momento que yo revisé la información, pues estábamos hablando de 6 violinistas ahí tocando, ¿no? Hay muchos que dentro de la melodía pues se echan un solito, como decimos nosotros, pero maravillosamente bien acompañados por el resto del grupo. Ese es el mariachi Vargas. Entonces, no es creación de hoy para formar un grupo musical temporal, es toda una trayectoria, toda una historia que se vino manejando dentro de la creación de ese gran mariachi. Pero bueno, el origen ya lo habíamos comentado, Calitlán allá en Jalisco, México por supuesto, y también habíamos comentado un poquito qué género tiene el mariachi. Bueno, es de los grupos más versátiles del mundo, escuchen esto, porque hay grupos que se dedican a la música romántica, a las baladas, al pop, a diferentes tipos de música, y ellos tienen dentro de su repertorio rancheras, boleros, corridos, huapangos, también sones jarochos también por supuesto, y valses mexicanos. Es inmenso su bloque de música, y esto también lo hace muy original porque hacen un show completo. Pero no todo es miel sobre hojuelas. Hubo una época en que el mariachi empezó, decía yo en el programa pasado, a ser desplazado por otro tipo, otra música que estaba llegando, pues en algunos casos nacional, pero en la mayoría de los casos traíamos música de Estados Unidos o la copiábamos de allá, hacíamos copias, en algunos casos hasta mejores, pero bueno, el mariachi estaba empezando a sentir esa diferencia de estilos o de gustos, de la influencia de otro tipo de música. Pero no se rindieron, ese fue un lado B que tuvieron que enfrentar, tuvieron que darse cuenta que hay que seguir adelante y buscar la forma o la mercadotecnia para poderse publicitar. También era necesario el buscar esa nueva forma de seguir siendo parte del mercado musical, principalmente folclor mexicano, y ellos pues estaban en la lucha, en la batalla, ¿no? Luego Rubén Fuentes, que fue uno de los integrantes, pues seguía formando parte del grupo, pero ya haciendo algunos conceptos de arreglos, componiendo melodías como compositor, y también recordarán ustedes que decía yo que la época de oro del cine mexicano, compuestas de grandes cantantes, todo eso le dio a México un valor y presencia a nivel internacional, y el mariachi Vargas formando parte de ellos. Es entonces cuando empieza a viajar más fuerte o frecuentemente a Estados Unidos, Panamá, que son los seguidores de nuestra música, Ecuador, Colombia, que son enamorados de la música ranchera, inclusive allá hay mariachis, hay cantantes de ranchero específicamente. También dentro de todo esto, Argentina, Venezuela, son países de habla hispana que se han enamorado del estilo de música tan nuestra, el mariachi, que han adoptado el interpretar a través de sus músicos nacionales nuestra música. Ese es México, pero ese es el mariachi del que estamos hablando como representativo. También decía yo que además de cantantes como Miguel Aceves Mejía, pues el Charro Avitia, que fue otro gran cantante de música ranchera, y le dio un toque peculiar complementario a ese gran talento musical del mariachi. ¿Quién más? Bueno, el otro también que hacía de compositor y de cantante, Nicandro Castillo, de las épocas del cine de oro, Amalia Mendoza, la Tariacuri, que fue con un hermano de ella como empezaron a funcionar, Juan Mendoza y Amalia. También dentro del mariachi Vargas, uno de los grandes cantantes fue pues Jorge Negrete, parte de lo que nosotros mencionábamos, grandes cantantes con grandes acompañantes musicalmente hablando. Y llega el momento en el mariachi Vargas que tiene que retirarse Gaspar,
porque ya no estaba siendo acorde, los años pasan, los músicos, como venía comentando, empezaron a tener mayor nivel académico y bueno, nuestro fundador, pues decíamos, alfabeta, campesino, musicalmente hablando desde el punto de vista académico no tenía gran cosa, pero él le cede, decía yo también, a Silvestre, su hijo, la dirección del grupo, pero empiezan a tener diferencias entre ellos. Y eso no hay cosa más complicada que el fundador con uno de la generación empiecen a tener complicaciones por cómo dirigir, qué tipo de música enfocar, toda esta parte y se retira. Yo estoy totalmente convencido de ese gran éxito de Gaspar, de esa gran iniciativa, pues un gran emprendedor en su momento sin siquiera pensar en la palabra emprendedor porque no existía esa influencia para poder apoyar a los que quieren arrancar un negocio, obras de teatro que también son empresarios, emprendedores, y él lo hizo dentro de sus límites, sus alcances, y bueno, ¿qué otra cosa podemos platicar de él? Él se retira bien, ahora sí con la frente en alto, y empieza a tener pues ya su vejez, a cuidarla, a disfrutar del mariachi que él fue el fundador de él, del mariachi, y allá en 1959 Silvestre Vargas también se empieza a retirar porque él sufre de artritis y miren ustedes que los músicos con artritis es complicado y debido a eso entonces empieza a ceder a nuevas generaciones el mando, la directriz del mariachi. Y luego Silvestre Vargas se dice que entra a otra etapa y desde afuera siguió con el grupo, desde afuera quiso seguir alternando allá, pero también igual tuvo que retirarse por cuestiones de enfermedad y llega el momento en que el mariachi va terminando pues su tercera generación, pero fíjense, allá 2 años antes de las Olimpiadas del 68, que se celebraron aquí en la Ciudad de México, se van en una gira promocional justamente para las Olimpiadas, el Mariachi Vargas, los seleccionan a ellos y en la Copa del Mundo de 1970 vuelven también a ser elegidos como representativos de México, como parte de la publicidad para la atracción de los turistas y de todos aquellos deportistas que participaron tanto en las Olimpiadas del 68 como en el Mundial de Fútbol de 1970. Vean hasta dónde nuestro mariachi ha venido siendo ícono y representativo de nuestro país, de nuestro folclore. Luego de ahí hacen ellos una gira que empieza desde Marruecos hasta Japón. Ya estaban en la cumbre, ya estaban teniendo ahí gran aceptación a nivel internacional. De ahí, bueno, se fueron hasta Hong Kong. Hong Kong en aquel momento pues estaba también conociendo nuestra música folclórica. También Singapur, Indonesia. Entonces, allá en Indonesia se entusiasma tanto que buscan contratarlos en algunos momentos para algunos eventos que ellos tienen en su país. Ese es el Mariachi Vargas. Y Rubén Fuentes seguía siendo el supervisor del grupo. Rigoberto Alfaro, otro gran músico también, se añade al grupo, coloca el repertorio y también lleva nueva música, nuevo estilo. Y allá en el 68 ensayan combinaciones para poder darle a Sudamérica tipo de música de Sudamérica, mexicana, e empiezan a interpretar música de otros países en el estilo del mariachi. Si me preguntan, en su momento fue un boom, ¿sí? Fue un gran acontecimiento y claro, los sudamericanos, nuestros hermanos sudamericanos, fascinados porque su música estaba siendo interpretada por música internacional, como lo era el Mariachi Vargas.
De ahí, allá en el 68, se hace una fiesta porque empiezan a conocerse los mariachis y se empieza a generar un encuentro internacional de mariachis. El Mariachi Vargas en el 70, después de aquel boom del mundial, empieza a tener un poquito de caída, pero generan ese encuentro internacional de mariachis. ¿Y qué creen? Llegan mariachis de muchas partes del mundo. Mariachis de Japón, mariachis de Colombia, de otros países donde nunca nos imaginamos que fuera a tener tanto furor nuestra música. Se realiza un encuentro, pues, y llega el mejor mariachi del mundo, así se autodenominan ellos, y además los que estuvieron participando dentro de este encuentro, pues empiezan a tomar nota qué tipo de música toca el mariachi, qué tipo de instrumentación específicamente tiene, cómo están compuestos los músicos y cantantes del grupo, y se van llevando toda nuestra cultura musical a través del mariachi a otros países. Empieza México a hacer más presencia con su folclore en otros países debido a ese encuentro, en donde en ese encuentro se encuentran con mariachis, pero se reencuentra también el Mariachi Vargas, al día de hoy se dice el mejor mariachi del mundo. Vean cómo de las caídas hay que levantarse y poder generar, por supuesto, nuevas ideas sin perder la originalidad que ellos tienen muy caracterizada dentro del folclore mexicano. Bueno, en la cuarta generación, ya que estamos hablando que vamos avanzando, hablamos de 1975, en donde Pepe Martínez se convierte en el director musical del mariachi y empieza también igual a mover otro estilo de música, pero no perdiendo, por supuesto, la calidad instrumental del mariachi. Y vuelve a generarse allí, ahora sí, una conferencia internacional de mariachis y llega el Mariachi Vargas, el mejor mariachi del mundo, como un espectáculo para los mismos mariachis que estuvieron participando allá, y vuelve a despertar el Mariachi Vargas, vuelve a empezar a retomar esa fama, ese posicionamiento, porque habían salido instrumentos electrónicos, habían salido instrumentaciones, ya empezaba la tecnología a saturarnos con composiciones musicales en un solo aparato, pero el mariachi estaba ahí. No hay como escuchar al mariachi en vivo, y ustedes lo han vivido seguramente, esa emoción de saber que es nuestra música. Pero bueno, allá en 1983 aparece por primera vez en la conferencia internacional y ya en Estados Unidos, en Tucson. Tucson empieza a entender y a comprender que sí tenemos una representatividad, sí tenemos un lugar en México, en el mundo, y también México tiene un lugar en todos los países de habla hispana donde está el mejor mariachi, que va de México hacia allá, pero deja cultura, deja tradición. Pero déjenme comentarles algo. Hay una melodía que no está mejor interpretada que por el Mariachi Vargas. Y esa melodía se llama Cielito Lindo. A través de Cielito Lindo, nosotros en los estadios donde hay partidos y representación de México, y aunque no hubiera partidos por parte de fútbol mexicano, hay gente que va a ver los partidos mexicanos y empieza a escucharse el Cielito Lindo allá en las tribunas, en los estadios, y eso es a raíz de que el Mariachi Vargas graba, interpreta Cielito Lindo, la coloca ahí, pero además el compositor es mexicano. Y pues, ¿qué les puedo yo decir de los alcances que se ha tenido como mariachi? El Vargas principalmente, el mejor mariachi del mundo, y en la cuarta generación, 75-99. Déjenme decirles que al día de hoy van en la sexta generación. No traigo toda la información porque todavía no encontré la quinta y la sexta generación en información, pero con esto que les estoy trayendo al día de hoy, nos damos cuenta que México es un país en donde
hay mucha cultura desde el punto de vista tradicional. Recordarán, empezó el mariachi con música nuestra y algunas influencias europeas. Recordarán también que la gente que empezó a enamorarse de la música fueron la gente más humilde, la de menor alcance económico. Pero al día de hoy la música está aceptada, el mariachi está aceptado por todos los niveles sociales que ustedes puedan imaginarse. Esto ayuda mucho porque tenemos presencia. Si no tenemos grandes presencias en otros giros, pues sí, en la parte musical tenemos una representatividad, un traje de charro, tenemos un grupo musical compuesto por mínimo 14 músicos, 14 cantantes, todos cantan, pero también algo interesantísimo. Ellos se están encargando, a través de esos alcances y conocimientos, de seguir generando dentro del mundo artístico musical que no se pierda la cultura del mariachi, que no se pierda la tradición del mariachi, y lo más interesante es que queremos seguir escuchando al mariachi. Ese es el Mariachi Vargas, el mejor mariachi del mundo. Quise traerles la información porque me pareció de alto nivel para efectos de emprendimiento, para efectos de motivación. Y miren ustedes, si no lo es con tanta historia de más de 120 años en el mercado musical. Nos vemos la próxima semana en su programa El lado B del éxito, en Change TV, su canal del cambio, ya está aquí. Buenas tardes.